niño africano fue al desierto a excavar para salvarlos, lo que halló les da otra oportunidad de vida. Asante, un niño pequeño y curioso, con los ojos llenos de vida y una sonrisa traviesa, siempre soñaba con aventuras más allá de su pequeña aldea. Vivía en una tribu en el corazón del desierto, donde el calor era sofocante y la tierra árida no ofrecía más que polvo y sequedad. La vida era dura, y la sequía que azotaba la región amenazaba con consumir lo poco que les quedaba. El agua escaseaba, las plantas se marchitaban y el ganado, vital para su supervivencia, empezaba a morir. Los ancianos de la tribu oraban cada día por un milagro, pero la sequía no cesaba. El río cercano había desaparecido, dejando solo grietas profundas en la tierra que alguna vez fue fértil. La gente estaba al borde de la desesperación y la tristeza parecía envolver cada rincón de la aldea. Sin embargo, Asante, con su espíritu indomable, no podía quedarse quieto. Mientras los adultos luchaban contra la adversidad, él solo quería explorar, descubrir algo que pudiera cambiarlo todo. Un día, decidido a vivir su propia aventura, Asante tomó una pequeña pala que había hecho con sus propias manos y salió al desierto. Nadie supo a dónde iba, ni siquiera él. Solo sabía que quería encontrar algo, aunque no sabía qué. Caminó durante horas bajo el implacable sol, con el viento caliente golpeando su rostro y la arena cubriéndolo por completo. Pero Asante no se rendía. A medida que avanzaba, una sensación extraña lo invadía, como si algo lo llamara desde las profundidades de la tierra. «Voy a encontrar algo increíble», murmuró para sí mismo, apretando la pala con fuerza. Finalmente, después de caminar sin rumbo fijo, decidió que era el momento de empezar a cavar. Se arrodilló sobre la arena caliente y hundió la pala con todas sus fuerzas. Al principio, solo removía arena y más arena, pero algo dentro de él le decía que siguiera, que no parara. Sus manos pequeñas cavaban con determinación, mientras el sudor caía por su frente. Cada palada le daba más esperanza, aunque no sabía exactamente qué estaba buscando. Horas más tarde, cuando el cansancio empezaba a apoderarse de su cuerpo, sintió algo diferente. La pala golpeó algo duro, algo que no era arena. Asante, con el corazón acelerado, continuó cavando con las manos desnudas, empujando la arena a un lado. Y entonces, lo vio. Allí, en lo profundo del desierto, algo increíble, agua. Un pequeño charco de agua cristalina asomaba entre la arena, brillando bajo el sol. No era mucho, pero en medio de aquella sequía, era un verdadero milagro. En lo más profundo de Marruecos, donde las montañas se alzan como gigantes vigilantes y la tierra es tan seca que parece que jamás conoció la lluvia, existía una pequeña aldea que vivía en el más cruel de los olvidos. Sus habitantes, a quienes el mundo había dado la espalda, luchaban cada día contra el hambre, el frío, y sobre todo, contra la desesperanza. Aquella aldea, oculta de los mapas y de las miradas de los poderosos, era un lugar donde la vida misma parecía un castigo. Las casas, construidas con barro y paja, apenas resistían el paso del tiempo. Los techos dejaban pasar el sol abrasador durante el día y el frío gélido en las noches. Dentro de esas frágiles paredes, las familias se reunían alrededor de pequeñas fogatas, no para calentarse, porque no había leña suficiente, sino para compartir el poco calor humano que les quedaba. Las ropas que llevaban, viejas y raídas, ya no cubrían ni del viento ni del polvo. Cada prenda que usaban estaba tan gastada que parecía que con un simple toque podría desintegrarse entre sus manos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el hambre. Un hambre tan grande que se podía ver en los ojos vacíos de los niños, en los cuerpos delgados de los adultos, y en las costillas que sobresalían de todos como crueles recordatorios de la miseria en la que vivían. Las madres, con el corazón apretado de dolor, veían cómo sus hijos les pedían comida, pero no tenían nada que ofrecerles más que palabras vacías. Cada día, la misma desesperanza, la misma lucha por encontrar aunque fuera un trozo de pan duro o un puñado de arroz seco. «Mamá», susurró un niño, casi sin fuerzas, mientras tiraba del vestido sucio de su madre. «¿Hoy vamos a comer?». La madre, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, se arrodilló frente a él y le acarició la cara, su mano temblaba de tanto cansancio. «Hoy», intentó decir algo, pero su voz se quebró.
Hoy quizás encontremos algo, hijo. Quizás, mintió, no porque quisiera, sino porque no tenía más opción. Era lo único que podía darle, una esperanza que ella misma sabía que era falsa. Afuera, los hombres se reunían, hablando en susurros, con la mirada fija en el suelo, incapaces de enfrentarse a la realidad que vivían. No sabían qué hacer, cómo enfrentar un futuro que parecía tan vacío como sus platos. El gobierno dice que alguien vendrá a ayudarnos, dijo uno de ellos, con una mezcla de rabia y tristeza en su voz. Pero ese alguien nunca llega. Son solo palabras, siempre son solo palabras, respondió otro, apretando los puños con frustración. Nos han dejado aquí, esperando, como si fuéramos menos que nada. Y así, día tras día, las promesas vacías del gobierno se repetían. Las autoridades, siempre encerradas en sus oficinas, alejadas de la dura realidad de la aldea, decían lo mismo: pasaremos su solicitud a alguien más. Pero ese alguien nunca llegaba. Era como un cuento sin final, una historia repetida tantas veces que ya nadie la creía. Mamá, ¿por qué nadie nos ayuda?, preguntó una niña, abrazada a las piernas de su madre, su estómago gruñendo de hambre. No lo sé, mi amor. No lo sé, respondió la madre, con un nudo en la garganta, mientras intentaba no llorar frente a su hija. Quizás piensen que no importamos. El silencio se instalaba en cada rincón de la aldea, un silencio pesado, lleno de sufrimiento. El viento, al pasar entre las casas, parecía arrastrar los susurros de un pueblo olvidado por todos, menos por el hambre y la desesperación. Las noches eran aún peores. El frío calaba hasta los huesos y los estómagos vacíos no permitían dormir en paz. A veces, las madres se levantaban de madrugada, recorriendo la casa con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que hubiera quedado olvidada, aunque fuera una migaja de pan. ¿Qué hemos hecho para merecer esto?, se preguntaba un anciano, sentado en la entrada de su casa, mirando las estrellas, como si ellas pudieran darle alguna respuesta. No lo sé, padre, respondió su hijo, sentado a su lado. Pero algo tiene que cambiar. No podemos seguir así. Pero el cambio no llegaba. Las súplicas, los ruegos, las lágrimas, todo parecía perderse en el viento. Y el gobierno, ese ente lejano y frío, seguía ignorándolos, envolviéndose en sus propios problemas, mientras la aldea agonizaba en su miseria. Quizás, algún día, nos escuchen, murmuró la madre de nuevo, aunque ni ella misma lo creía. Y así, en esa aldea perdida entre las montañas de Marruecos, la gente seguía luchando, no solo por un pedazo de pan o un poco de calor, sino por mantener viva la esperanza en un lugar donde parecía que ya no quedaba nada más que esperar. La pregunta que flotaba en el aire, en los corazones de todos, era la misma: ¿hasta cuándo podrían resistir? El invierno no llegaba como un simple cambio de estación, sino como una amenaza. El frío se sentía como un monstruo invisible, uno que se colaba sin piedad por las paredes rotas de las casas. Eran construcciones débiles, hechas con palos y madera vieja, levantadas por pura necesidad, no por seguridad. Y ese monstruo se deslizaba por cada rendija, abrazando a los habitantes de la aldea con su gélido aliento. Era un frío que no respetaba nada ni a nadie, que se infiltraba hasta en el último rincón, sin dejar un espacio a salvo. Las familias, acurrucadas unas contra otras, temblaban en la oscuridad de sus hogares, sin poder escapar de ese frío que parecía querer arrancarles hasta el último suspiro. Las ropas que llevaban, viejas y deshilachadas, no eran suficientes para protegerse. Cada prenda era una reliquia de tiempos mejores, gastada hasta el punto de no ofrecer más que una delgada capa entre sus cuerpos y la furia del invierno. Dentro de una de esas casas, una madre abrazaba a su pequeña hija con todas sus fuerzas. El cuerpo de la niña estaba frío, tan frío que la madre sentía que el calor de su propio cuerpo no era suficiente. «Mamá, ¿cuándo se va a ir el frío?», preguntó la niña, con los labios morados y la voz temblorosa. La madre, con un nudo en la garganta, trató de sonreír, aunque sabía que no había respuesta que pudiera darle esperanza. «Pronto, hija, pronto», dijo, aunque sabía que eso no era verdad. El invierno apenas había comenzado, y la sensación de que sería eterno era abrumadora.
Cada palabra que decía se sentía como una mentira, pero ¿qué más podía hacer? Mentir era lo único que le quedaba para consolar a su hija. Afuera, el viento aullaba como una bestia enojada, levantando la nieve y golpeando las endebles puertas y ventanas de las casas. El frío se colaba por todos lados, convirtiendo el interior de las casas en verdaderas trampas heladas. Dentro, las familias se abrazaban más fuerte, pero el calor nunca era suficiente. El frío se quedaba, se instalaba en sus huesos, y poco a poco, les robaba las fuerzas. «No puedo más, madre», dijo un anciano, mientras se cubría con una manta que apenas servía para algo. «Este invierno me va a matar». «No hables así, padre», respondió su hijo, aunque en el fondo compartía la misma sensación. «Aguanta, solo un poco más». Pero esa sensación de derrota, esa aceptación de que la muerte podría llegar en cualquier momento, era algo que todos sentían, aunque nadie lo dijera en voz alta. Cada noche era una lucha por sobrevivir. Cada mañana era una victoria, pero también un recordatorio de lo que vendría después, otro día igual de frío, igual de implacable, igual de desesperante. Algunos ya no lo lograban. Al amanecer, la aldea despertaba con el peso de nuevas pérdidas. Ancianos, niños. Las víctimas del invierno se acumulaban y los cuerpos eran enterrados con manos temblorosas por el frío. El suelo estaba tan congelado que excavar para darle sepultura era una tarea titánica, pero aún así, lo hacían. Era lo único que podían controlar en medio de una situación que parecía fuera de su alcance. «Es el cuarto entierro esta semana», dijo un hombre, con la voz quebrada. «¿Cuántos más vamos a perder?» «No lo sé», murmuró su esposa, mirando a sus propios hijos, como si temiera que ellos fueran los siguientes. «No lo sé». El aislamiento de la aldea solo empeoraba las cosas. En otros tiempos, los turistas venían, atraídos por los paisajes exóticos y la belleza natural del lugar. Pero ahora, el frío y los rumores de robos alejaban a cualquiera que pudiera traer algo de esperanza. La aldea se había convertido en un lugar que todos evitaban, como si el mismo invierno la hubiera maldecido. «Nadie quiere venir aquí», dijo un joven, mirando hacia la carretera desierta que antes solía tener algo de vida. «Nos tienen miedo, piensan que somos peligrosos». «No es miedo, hijo», respondió su madre, mientras intentaba remendar una vieja manta con sus manos entumecidas por el frío. «Es que ya no les importamos». Y ese era el mayor dolor de todos, el olvido. La sensación de que, más allá de esas montañas nevadas, nadie recordaba que existían. Los turistas ya no venían, los gobiernos no ayudaban, y los días pasaban como una interminable cadena de sufrimiento. Cada día era un reto. Cada noche, una lotería entre la vida y la muerte. ¿Y si vamos al pueblo vecino?, preguntó un hombre, desesperado por encontrar alguna solución. «Tal vez allí podamos conseguir algo de ayuda». «¿Ayuda?», respondió otro, riendo amargamente. «Allí tampoco les importa. Nos ven como a mendigos, como si fuéramos menos que ellos». Esa risa amarga se extendía por toda la aldea, porque en el fondo, todos sabían que era verdad. Nadie vendría a salvarlos. Estaban solos, atrapados en ese invierno implacable que no perdonaba, que no tenía fin a la vista. «¿Qué haremos, mamá?», preguntó otra niña, acurrucada junto a su madre, temblando bajo una manta agujereada. La madre la miró con ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. No había respuesta que pudiera darle, solo el silencio, el mismo silencio que parecía llenar cada rincón de la aldea. Porque, en ese invierno interminable, la única certeza era el frío, el hambre y la desesperación. Y así, día tras día, noche tras noche, la aldea seguía resistiendo, no porque quisieran, sino porque no les quedaba otra opción. Resistir, sobrevivir y esperar, ¿pero esperar qué? Ni ellos lo sabían. Tal vez el fin del invierno. Tal vez algo peor. A pesar de la tormenta de adversidades que azotaba la aldea, había algo que ni el frío ni el hambre podían destruir, el espíritu comunitario. En ese rincón olvidado de Marruecos, donde la vida se sentía como una lucha constante, los aldeanos se aferraban unos a otros como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio.
No había riquezas, no había comodidades, pero había algo que ninguna tormenta podía arrancarles, la fuerza de estar juntos. Desde hacía generaciones, los aldeanos habían vivido codo a codo, compartiendo alegrías y tristezas, sabiendo que su supervivencia dependía no solo de lo poco que tuvieran, sino de lo mucho que estaban dispuestos a dar. Todos conocían las historias de los demás. Las pérdidas, las heridas, las pequeñas victorias, todo era compartido en esa comunidad. Y cuando las cosas se ponían difíciles, esa conexión se hacía más fuerte, más inquebrantable. Cada vez que las nubes oscuras cargadas de tormentas se cernían sobre ellos, no sentían miedo. Sabían que con cada gota de lluvia llegaba una oportunidad. Apenas las primeras gotas comenzaban a caer, los aldeanos corrían de casa en casa, con cubetas, ollas y cualquier recipiente que pudieran encontrar. La lluvia era una bendición que no podían desperdiciar, un regalo raro en medio de tanta miseria. Se escuchaban risas y gritos de niños jugando bajo el agua, mientras los adultos se apresuraban a recolectar cada gota. Nadie guardaba todo para sí. Era costumbre, casi ley no escrita, compartir el agua con quienes no podían recolectarla. Doña Marta, aquí tiene un poco de agua, dijo un joven mientras vaciaba parte de su cubeta en el balde de una anciana que no había podido salir. Gracias, hijo, que Dios te bendiga, respondió la mujer con una sonrisa, aunque sus manos temblaban por el frío. La distribución del agua era solo uno de los muchos actos de generosidad que se veían en la aldea. Todos se cuidaban. Nadie se quedaba atrás. Las hierbas medicinales que crecían en los alrededores eran recolectadas por los más ancianos, quienes conocían los secretos de las plantas como si fueran el mejor de los remedios. Las hojas, raíces y flores se transformaban en infusiones que, aunque no curaban todos los males, aliviaban el dolor, calmaban la tos y mantenían la esperanza viva. Toma, abuelo, esta infusión te ayudará a dormir mejor, dijo una mujer mientras entregaba un jarro a su suegro, quien había pasado noches enteras con fiebre. El anciano bebió despacio, sintiendo el calor del líquido recorrer su garganta y aliviar el malestar que le había atormentado por días. Gracias, hija. No sé qué haría sin ustedes, respondió con voz cansada, pero agradecida. En la aldea, siempre había un enfermo, siempre había alguien más necesitado. Pero en lugar de hundirse en el dolor, los aldeanos se levantaban con más fuerza. Los niños, los ancianos, los enfermos, siempre eran prioridad. Si alguien enfermaba, la aldea entera se movilizaba. Si faltaba comida, se compartía. Nadie tenía mucho, pero nadie se quedaba sin nada. Mamá, ¿cómo está la abuela?, preguntó un niño pequeño, sentado junto a su madre mientras observaban el fuego que apenas lograba calentar la casa. Mejor, hijo. Hoy le llevamos un poco de sopa, respondió la madre, acariciándole el cabello. Todos estamos cuidándola. Esa era la clave de todo, el cuidado mutuo. En cada mirada, en cada gesto, se veía el amor por el prójimo. Aunque la vida era dura, ellos no se permitían caer en el egoísmo. Había una fuerza en esa comunidad que el hambre no podía debilitar, una luz que el frío no podía apagar. Y era precisamente esa unión lo que les permitía seguir adelante. A pesar de la lejanía y el aislamiento, había algunos valientes que, cuando podían, viajaban a la ciudad en busca de provisiones o noticias. Esos viajes eran largos, peligrosos, pero necesarios. Los que iban, regresaban cargados no solo con lo poco que lograban conseguir, sino con noticias del mundo exterior. Las pocas palabras que traían de vuelta mantenían viva una chispa de esperanza en la aldea. ¿Qué noticias hay de la ciudad?, preguntaban ansiosos los aldeanos al ver llegar a los viajeros. Dicen que la situación podría mejorar, pero no sabemos cuándo, respondían, con algo de duda en la voz, aunque sabiendo que incluso el rumor más pequeño servía para alimentar la esperanza. Esas noticias, por mínimas que fueran, eran un hilo al que se aferraban. Porque aunque sabían que no podían esperar milagros, no podían permitirse perder la fe. Cada regreso de la ciudad era una pequeña victoria, un recordatorio de que, a pesar de todo, el mundo no los había olvidado por completo. ¿Crees que algún día vendrá la ayuda?,
Preguntó una joven mientras miraba al horizonte, donde las montañas parecían borrar toda conexión con la civilización. No lo sé, pero no podemos dejar de creer, respondió su hermano, con la mirada fija en la carretera vacía. Así, día tras día, los aldeanos seguían adelante, no solo por sobrevivir, sino por mantenerse unidos. El frío y el hambre eran implacables, pero su espíritu, su amor por la comunidad, seguía siendo más fuerte. En ese rincón olvidado de Marruecos, donde el mundo parecía haberse detenido, el calor humano era lo único que mantenía viva la esperanza de un mañana mejor. Y esa esperanza, aunque frágil, era todo lo que necesitaban para seguir luchando. Porque sabían que mientras se tuvieran los unos a los otros, no estaban completamente perdidos. El verdadero golpe para la pequeña aldea no fue el frío ni el hambre, sino una sequía feroz que llegó en junio, sin previo aviso, como un enemigo que nadie vio venir. Al principio, parecía un verano más, con el calor abrasador al que ya estaban acostumbrados. Pero los días pasaban y el cielo permanecía vacío, despejado, sin una sola nube a la vista. Los aldeanos, que siempre habían confiado en las lluvias para llenar los tambos de agua dentro de sus casas, comenzaron a darse cuenta de que algo estaba mal. Las lluvias no llegaban. Y lo peor era que no había señales de que fueran a llegar pronto. Al principio, trataron de mantener la calma. Después de todo, siempre había habido veranos secos, días de calor sofocante. Pero esta vez, no era lo mismo. Los tambos de agua, que solían durar semanas, se agotaban rápidamente. Lo que antes parecía suficiente, ahora desaparecía en cuestión de días. Cada vez que un aldeano abría la tapa de su tambo, la mirada de horror se dibujaba en su rostro al ver el fondo seco y polvoriento. «Mamá, ya no queda agua», dijo un niño con la voz quebrada, mirando a su madre con ojos grandes y llenos de miedo. La madre, con el corazón apretado por la desesperación, intentó calmarlo. Se arrodilló a su lado, le acarició el cabello y le ofreció una sonrisa que apenas podía disimular su angustia. «No te preocupes, hijo», dijo, tratando de que su voz sonara firme. «Vamos a encontrar agua, te lo prometo». Pero en su interior, sabía que esa promesa era casi imposible de cumplir. Las plantas alrededor de la aldea, que antes daban frutos y servían de alimento, comenzaron a marchitarse bajo el sol inclemente. Las hojas, antes verdes y llenas de vida, se tornaron marrones y quebradizas, como si la misma tierra se hubiera rendido ante la sequía. El ganado, esos animales que eran la columna vertebral de la subsistencia de la comunidad, empezaron a sucumbir también. Los pastores observaban con impotencia cómo las vacas y cabras, vitales para la leche y carne, caían al suelo, agotadas, sus lenguas secas por la falta de agua. Era un espectáculo de desolación. La desesperación comenzó a apoderarse de los aldeanos. La sequía, en su crueldad, no solo había secado sus campos y matado a sus animales, también había comenzado a quebrar el espíritu de la comunidad. Al ver que sus rezos y esperanzas no traían las lluvias, los aldeanos comenzaron a recurrir a lo que fuera necesario. Ritual tras ritual, plegaria tras plegaria, se reunían en el centro de la aldea, haciendo sacrificios y oraciones desesperadas, mirando al cielo, rogando por un milagro. «Por favor, Dios», susurraba una anciana, arrodillada en el suelo, sus manos huesudas levantadas hacia el cielo vacío. «No dejes que muramos así. Haz que llueva». Pero el cielo permanecía indiferente. No había nubes, no había truenos, no había respuesta. Solo un vacío que hacía eco de sus súplicas y las devolvía con el mismo silencio. Y mientras la lluvia seguía sin aparecer, algo más oscuro empezó a crecer entre los aldeanos: el conflicto. El agua, ese recurso que antes se compartía sin pensarlo dos veces, se convirtió en motivo de peleas. Robos comenzaron a suceder en la aldea, algo impensable en tiempos de normalidad. Tambos de agua desaparecían en la noche, y con cada robo, la desconfianza se apoderaba más de la comunidad. «Nos han robado el tambo», gritó un hombre una mañana, su rostro desfigurado por la rabia. «¿Quién ha sido?» «Nadie es un ladrón», respondió otro, igualmente desesperado. «Solo tenemos sed. Nuestros hijos están muriendo, no podemos hacer otra cosa». Lo que una vez fue una comunidad unida,
comenzó a resquebrajarse. Los lazos que habían sostenido a los aldeanos durante generaciones se debilitaban bajo la presión de la escasez. Familias enteras se encerraban en sus hogares, protegiendo el poco agua que les quedaba, temiendo que alguien, en su desesperación, pudiera quitársela. Las noches, antes tranquilas, se llenaban de susurros, de pasos furtivos, de miradas de sospecha entre los vecinos. ¿Qué nos está pasando, mamá?, preguntó una niña, con los labios secos y agrietados, mientras se refugiaba en los brazos de su madre. No lo sé, hija. No lo sé, respondió la madre, intentando contener las lágrimas. El sufrimiento era evidente en cada rincón de la aldea. Los ancianos, con sus cuerpos ya frágiles, sufrían más que nadie. Sus manos estaban llenas de grietas profundas, sangrantes por el calor y la sequedad. Sus labios, resecos y cortados, apenas podían articular palabras. Y los niños, aquellos que deberían estar corriendo y jugando, ahora se arrastraban, exhaustos, sus cuerpos debilitados por la sed. Mamá, tengo mucha sed, murmuraba un niño pequeño, tumbado en el suelo de su casa, incapaz de levantarse por el agotamiento. Aguanta, mi amor, solo un poco más, decía la madre, su voz temblando mientras intentaba sofocar el llanto. Solo un poco más. Pero un poco más era una promesa que todos sabían que no podrían cumplir. El calor seguía aumentando, el aire era sofocante y la sed se volvía insoportable. Las puertas y ventanas se cerraban para intentar mantener afuera el calor, pero el calor siempre encontraba una forma de colarse, llenando cada rincón de la casa con su asfixiante presencia. ¿Cuánto más podremos soportar?, se preguntaba una mujer mientras miraba por la ventana la tierra seca y resquebrajada bajo el sol abrasador. ¿Cuánto más antes de que todos muramos? El dolor y la desesperación llenaban el aire. La aldea, que alguna vez había sido un refugio de solidaridad y amor, ahora estaba rota. El sol seguía implacable, y con él, la esperanza de lluvia se desvanecía cada día un poco más. El milagro que tanto esperaban parecía cada vez más lejano. Y así, en medio de la sequía y el sufrimiento, solo quedaba una opción: esperar. Esperar un milagro que tal vez nunca llegaría, pero que era lo único que mantenía viva la última chispa de esperanza en sus corazones. En medio de aquel escenario de desesperación, donde el calor implacable devoraba la esperanza de la aldea y el agua se había convertido en el bien más preciado y escaso, surgió una historia que nadie podría haber anticipado. Asanti, un niño pequeño, travieso, con ojos llenos de vida, fue quien encontró un rayo de esperanza cuando todo parecía perdido. Nadie esperaba que él, conocido por sus constantes travesuras y juegos, se convertiría en el héroe que cambiaría el destino de todos. Era una noche como tantas otras, una en la que el calor no daba tregua y las estrellas se alzaban indiferentes sobre el cielo oscuro. Los animales que quedaban en la aldea estaban famélicos, apenas en pie, y Asanti, viendo a su madre agotada, decidió tomar una decisión que cambiaría su vida y la de todos. Asanti, tenemos que vender los últimos animales, le dijo su madre con voz rota. Si no lo hacemos, no tendremos que comer mañana. Con un nudo en el estómago, el niño asintió. Sabía lo que significaba perder esos animales, los últimos que les quedaban. Pero también sabía que no había otra opción. Así que, sin dudarlo, emprendió el viaje con su madre a la ciudad cercana, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Sin embargo, en medio del bullicio del mercado, entre los gritos de los vendedores y los compradores apresurados, Asanti perdió de vista a su madre. Lo buscó desesperadamente, pero en su intento de reencontrarse con ella, terminó solo y desorientado. El mercado, que siempre había sido un lugar de caos controlado, se transformó en un laberinto impenetrable para él. La multitud lo empujaba de un lado a otro, y antes de darse cuenta, se encontró fuera de la ciudad, en el desierto que la rodeaba. Miró a su alrededor, buscando una señal, pero solo vio dunas interminables, como si la arena lo hubiera tragado. Mamá, susurró, sintiendo por primera vez un miedo profundo en su pecho. ¿Dónde estás? La noche era oscura, el desierto frío y silencioso. Pero Asanti, con la valentía que solo un niño puede tener, decidió seguir adelante. Sabía que debía regresar a la aldea,
pero no tenía idea de por dónde empezar. Caminó durante horas, con el viento seco golpeando su rostro y la arena enterrándose en sus pies descalzos. A cada paso, su cuerpo se sentía más pesado, pero algo en su interior le decía que no debía detenerse. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras caminaba entre las dunas, tropezó. Cayó de rodillas y al intentar levantarse, notó algo extraño. Una pequeña hendidura en la arena, casi imperceptible, escondía algo. Curioso, como siempre había sido, Asanti se inclinó y al mirar más de cerca, vio algo que no podía creer: agua. Agua. Murmuró, con los ojos muy abiertos, como si fuera un sueño. Sin pensarlo dos veces, comenzó a excavar con sus pequeñas manos. La arena volaba a su alrededor mientras cavaba más y más profundo. Sus dedos, ya llenos de heridas, no se detenían. Cada puñado de arena que apartaba dejaba al descubierto más agua. No era mucha, pero en medio del desierto, cualquier cantidad era un milagro. Asanti no podía contener su emoción. El cansancio desapareció y, en su lugar, nació una esperanza que ardía dentro de él como nunca antes. «Tengo que contárselo a todos», exclamó, levantándose de un salto. A la mañana siguiente, Asanti regresó a la aldea corriendo, sin detenerse, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Cuando llegó, su ropa estaba sucia, sus pies llenos de polvo, pero su rostro brillaba con una energía que nadie había visto en mucho tiempo. «He encontrado agua», gritaba a todo pulmón. «Hay agua en el desierto». Al principio, nadie le creyó. ¿Cómo iba a ser posible que un niño encontrara agua en un lugar donde solo había arena? Pero Asanti no se rindió. Tiraba de las manos de los adultos, insistiendo con una pasión que pocos habían visto antes. «Tienen que venir. Tienen que verlo con sus propios ojos», les decía, casi suplicando. Un pequeño grupo de aldeanos, movidos por la desesperación y la curiosidad, decidió seguirlo. Caminaban tras él, aún incrédulos, mientras el sol empezaba a alzarse en el horizonte, abrasador y cruel como siempre. La caminata fue larga, pero Asanti no se detuvo. Sabía que lo que había encontrado era real, y estaba decidido a mostrarles su hallazgo. Cuando finalmente llegaron al lugar, el silencio fue absoluto. Los aldeanos, cansados y sedientos, miraron incrédulos como, en medio de la arena, había un pequeño charco de agua. Era sucio, tenía un olor extraño, pero era agua, y en ese momento, era lo único que importaba. «Es verdad», susurró una mujer, arrodillándose para tocarla con sus manos temblorosas. «¿Esto es real?». Los aldeanos se miraban entre sí, aún sin poder creer lo que veían. Asanti los observaba, su corazón latiendo con fuerza, sabiendo que había hecho algo importante, algo que podía cambiar sus vidas. Aunque el agua no era perfecta, su sola presencia era un milagro. Después de semanas de sequía, de sufrimiento, ese pequeño charco significaba más que vida, significaba esperanza. «Es solo el comienzo», dijo un anciano, mirando a Asanti con una mezcla de orgullo y emoción. «Este niño nos ha mostrado que todavía hay milagros en este mundo». A partir de ese día, los aldeanos comenzaron a excavar más profundamente. Quizás, pensaban, si había un charco de agua, podría haber más bajo la superficie. Y así, lo que comenzó como una travesura de un niño curioso, se convirtió en una misión de supervivencia para toda la comunidad. Asanti, el niño travieso y juguetón, había encontrado no solo agua, sino una nueva razón para creer que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una luz esperando ser descubierta. Este descubrimiento de Asanti no solo ofreció el alivio que la aldea necesitaba con desesperación, sino que desató algo mucho más poderoso, la posibilidad de un futuro que ninguno de ellos había osado imaginar en mucho tiempo. Aquel pequeño charco de agua, encontrado por las manos temblorosas y llenas de polvo de un niño, no era solo un simple hallazgo en medio del desierto. Era el inicio de algo grande, algo que, sin saberlo, cambiaría sus vidas para siempre. El agua, aunque al principio parecía extraña, con su olor y sabor desconocidos, fue recibida con escepticismo y esperanza a partes iguales. Los aldeanos, que habían pasado semanas rogando por un milagro,
ahora lo tenían justo frente a ellos, aunque en una forma que jamás habrían esperado. Con cautela, comenzaron a beberla. Sabía diferente, pero les daba la fuerza que tanto necesitaban. Y en esa primera noche después del hallazgo, algo cambió en los corazones de todos. Donde antes solo había miedo, desesperación y lucha, ahora se encendía una chispa de esperanza. «Este agua nos salvará», dijo una anciana, sosteniendo una jarra entre sus manos agrietadas, su mirada fija en el líquido que se movía lentamente dentro de ella. «Es diferente, pero es nuestra». Los aldeanos comenzaron a trabajar juntos, cavando más profundo en el lugar donde Asanti había encontrado el charco. Día tras día, el pozo crecía, y con él, la cantidad de agua que podían extraer. Aunque el trabajo era agotador, nadie se quejaba. Sabían que cada gota significaba vida. Lo que al principio era solo un pequeño charco se fue convirtiendo en un manantial improvisado. No era abundante, pero era constante. Y eso, en un lugar donde la sequía había hecho de la supervivencia un milagro diario, era todo lo que necesitaban para comenzar a soñar con algo más. Quizás, solo quizás, esto sea el principio de algo nuevo, dijo un hombre, mirando el pozo que poco a poco iban excavando más profundo. Si podemos mantener el agua fluyendo, podríamos hacer más que sobrevivir. Estas palabras resonaron en los oídos de todos. La idea de prosperar, de poder hacer más que simplemente luchar contra el hambre y la sed, era una que pocos se habían permitido tener desde que la sequía comenzó. Pero ahora, con el agua fluyendo, aunque fuera lentamente, esos sueños olvidados comenzaron a despertar. La aldea, que había estado rota por la desesperación y los conflictos, comenzó a sanar. Familias que se habían encerrado por miedo a perder lo poco que tenían, ahora compartían de nuevo. El espíritu comunitario que alguna vez los había sostenido comenzó a florecer una vez más. Los ancianos, aquellos que pensaban que no verían otro día más, ahora veían cómo sus manos cansadas volvían a trabajar la tierra, esta vez con la esperanza de que pronto podría volver a dar frutos. «No es solo agua lo que hemos encontrado», dijo uno de los aldeanos, mirando a Asanti con una sonrisa. «Hemos encontrado un nuevo amanecer para nuestra aldea». Asanti, el niño que siempre había corrido por la aldea en busca de aventuras, ahora se había convertido en un símbolo de lo que podían lograr. Su descubrimiento, hecho en medio de su inocencia y curiosidad, había abierto la puerta a algo mucho más grande, la posibilidad de un futuro lleno de esperanza. Y esa esperanza, más que cualquier pozo, más que cualquier recurso, era lo que les daba fuerzas para seguir adelante. A medida que pasaban los días, los aldeanos comenzaron a hablar sobre lo que vendría después. ¿Podrían volver a cultivar la tierra? ¿Tendrían suficiente agua para su ganado? ¿Y si este era solo el principio de algo más grande? Las preguntas eran muchas, pero todas compartían un mismo sentimiento: por primera vez en mucho tiempo, había algo por lo que valía la pena soñar. Tal vez podamos hacer más que sobrevivir, dijo una joven madre mientras miraba a sus hijos jugar cerca del pozo. Tal vez podamos prosperar. Y así, lo que comenzó como una búsqueda desesperada de agua, se transformó en un símbolo de renacimiento para la pequeña aldea. El pozo de Asanti no era solo una fuente de agua, era la promesa de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una posibilidad de cambiar el destino. La aldea, que había estado al borde de la desaparición, ahora veía un nuevo amanecer, uno marcado no solo por la supervivencia, sino por la esperanza de prosperidad, una esperanza que brillaba más fuerte que el sol que alguna vez había sido su enemigo más cruel. Este nuevo amanecer no estaba escrito en las estrellas, ni era producto de grandes hazañas heroicas. Era la historia de un niño, una comunidad y un pozo de agua en medio del desierto, que juntos, lograron lo que todos pensaban imposible: devolverle a su hogar una razón para soñar, para luchar y para creer en el mañana. Meses después de que la comunidad comenzara a vivir de las aguas descubiertas por Asanti, un visitante inesperado llegó a la aldea. Era un ingeniero de petróleo, un hombre de mirada aguda y vestido con ropas que reflejaban un mundo muy diferente al de la aldea. Nadie sabía bien por qué había venido, pero su presencia levantó curiosidad entre los aldeanos. Cuando comenzó a examinar el pozo que habían excavado, tomando muestras del agua y observando el suelo, los murmullos se extendieron por toda la aldea.
¿Qué está haciendo?, preguntó uno de los aldeanos, observando de lejos al hombre mientras inspeccionaba con sus herramientas. No lo sé, pero parece importante, respondió otro, con la mirada fija en el ingeniero. Días después, la verdad salió a la luz. El ingeniero convocó a los líderes de la aldea y, con tono serio pero emocionado, les explicó su descubrimiento. Este no es solo un pequeño manantial, comenzó a decir el ingeniero, con una sonrisa en el rostro. Lo que el joven Asanti ha descubierto no es otra cosa que un lago subterráneo. Las palabras cayeron como un rayo. Los aldeanos, que habían celebrado el hallazgo del agua como un milagro, no podían creer lo que estaban escuchando. Un lago subterráneo, una vasta reserva de agua escondida bajo la tierra seca del desierto. El ingeniero continuó explicando que el agua, aunque diferente en sabor y composición, era una fuente natural gigantesca, pero no era lo único que escondía el suelo. Aquí no solo hay agua, prosiguió el ingeniero. Mis análisis muestran que también hay petróleo en esta tierra. Mucho petróleo. Un silencio profundo se extendió entre los aldeanos. Sabían lo que significaba petróleo. Habían escuchado historias de cómo otros pueblos y comunidades en Marruecos habían sido transformados por ese recurso, pero también sabían que su vida, tal como la conocían, estaba a punto de cambiar. El gobierno no tardó en intervenir. En cuestión de semanas, representantes llegaron a la aldea con una oferta. Instalarían un pozo de petróleo en la zona y, a cambio, ofrecían una compensación económica a todos los aldeanos para reubicarlos en otro lugar. La noticia, aunque inesperada, generó una mezcla de emociones. Por un lado, la promesa de una vida mejor, de dejar atrás el sufrimiento y la lucha constante, era tentadora. Pero por otro lado, abandonar su hogar, el lugar que durante generaciones había sido el centro de sus vidas, era una idea difícil de aceptar. ¿Nos quieren hacer irnos?, preguntó una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, incapaz de imaginarse lejos de la aldea donde había nacido y crecido. Dicen que es por nuestro bien. Que con el dinero podremos vivir mejor en otro lugar, respondió un aldeano, aunque sus palabras no sonaban del todo convencidas. Las conversaciones se extendieron por días. Algunos aldeanos estaban ansiosos por aceptar la oferta, cansados de la lucha diaria, atraídos por la promesa de una vida más fácil, con mejores condiciones. Otros, especialmente los más mayores, no podían soportar la idea de dejar atrás el lugar que tanto habían amado y donde habían vivido todas sus historias, sus alegrías y dolores. Asanti, el niño cuyo descubrimiento había provocado todo esto, escuchaba en silencio las discusiones. Sabía que su hallazgo había traído esperanza, pero también sabía que había desatado algo mucho más grande de lo que él podría haber imaginado. ¿Qué piensas, Asanti?, le preguntó su madre una noche, mientras lo observaba sentado en la entrada de su casa, mirando las estrellas que parecían brillar con más intensidad que nunca. El niño, con la sabiduría de alguien que había visto más de lo que debería a su corta edad, respondió: solo quería ayudar. No sabía que encontraríamos tanto. Pero si esto nos puede dar una vida mejor, tal vez deberíamos aceptar. Las palabras de Asanti resonaron en el corazón de todos. Aunque la aldea estaba llena de recuerdos y el desierto era el hogar que conocían, la posibilidad de un futuro más próspero, sin la constante lucha por la supervivencia, era demasiado poderosa como para ignorarla. Con el tiempo, las discusiones cesaron y la comunidad, unida una vez más, tomó una decisión. Nos iremos, dijo uno de los ancianos, con la voz quebrada. Este lugar siempre será nuestro hogar, pero quizás es momento de buscar algo mejor para nuestros hijos. Y así, la aldea aceptó la oferta del gobierno. Los aldeanos fueron compensados económicamente, lo suficiente para comenzar de nuevo en otro lugar. Aunque fue doloroso, el proceso de dejar atrás sus casas, las montañas que los habían rodeado durante tanto tiempo, y las historias que habían compartido, lo hicieron con la esperanza de que el futuro les depararía algo mejor. El día que partieron, Asanti fue el último en irse. Se quedó unos momentos más en la entrada del pozo, mirando el lugar que había cambiado la vida de todos. Tocó la tierra con sus manos y, con una sonrisa suave en el rostro, se despidió de lo que había sido, para abrir la puerta a lo que vendría.
Gracias, murmuró, mientras una ligera brisa levantaba un poco de arena a su alrededor. Y con eso, la pequeña aldea, que había enfrentado las más grandes adversidades, se preparaba para un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de promesas, de sueños por cumplir, y de un futuro que, aunque incierto, era un camino que estaban dispuestos a recorrer juntos, recordando siempre el lugar que los vio nacer y el pequeño niño que, sin proponérselo, había cambiado sus vidas para siempre. Meses después de haber sido reubicados, la vida de la comunidad había cambiado de maneras que ninguno de ellos habría imaginado. Ahora, vivían en un lugar donde el agua no era una preocupación constante y las casas, sólidas y bien construidas, los protegían del calor abrasador del sol. Los días de luchar por cada gota de agua o por cada bocado de comida parecían un recuerdo lejano, aunque la memoria de aquellos tiempos seguía viva en sus corazones. Pero lo más importante, lo que más los mantenía unidos, era el agradecimiento que sentían hacia un pequeño niño que, con su curiosidad e ímpetu, había transformado sus vidas para siempre, a Santi. El niño, que había corrido descalzo por las calles polvorientas de su antigua aldea, ahora era visto con una mezcla de orgullo y admiración. A cada paso que daba, los aldeanos lo miraban con gratitud. Para ellos, no era solo el niño travieso que solía meterse en problemas, sino el héroe que, sin quererlo, había salvado a toda la comunidad de una tragedia que parecía inevitable. Si no fuera por Santi, no estaríamos aquí hoy, se escuchaba decir a menudo entre los aldeanos. Y era cierto. Fue su curiosidad, su impulso por excavar en la arena aquella noche en el desierto, lo que había llevado a descubrir el agua y, más tarde, el petróleo que cambiaría sus vidas. Lo que para todos había sido un accidente providencial, para Santi fue solo un momento de aventura, como cualquier otro. Pero, sin saberlo, ese pequeño acto había traído un nuevo amanecer a la comunidad. La vida, ahora, era diferente. Las familias ya no se encerraban en sus hogares por miedo a la sequía, ni pasaban noches enteras orando por un milagro. Ahora, había risas, juegos, y un aire de prosperidad que antes les había sido ajeno. Los niños corrían por los campos verdes, jugando y riendo, mientras los adultos trabajaban sin la angustia de no saber si tendrían suficiente agua o comida para el día siguiente. El lugar donde habían sido reubicados era fértil, lleno de recursos, y cada uno de ellos sentía que, finalmente, la lucha había valido la pena. A Santi, ven aquí, gritaba un grupo de niños, mientras lo llamaban para unirse a sus juegos. Pero a Santi, a pesar de toda la atención, seguía siendo el mismo niño curioso y travieso que siempre había sido. No le gustaban mucho los elogios ni las ceremonias que a veces hacían en su honor. Para él, había hecho lo que cualquier niño habría hecho: cavar, explorar, dejarse llevar por la curiosidad. No entendía del todo cómo algo tan simple había terminado cambiando la vida de todos, pero estaba feliz de ver a su familia y amigos sonriendo, disfrutando de su nueva vida. Un día, mientras caminaba por los campos que rodeaban su nuevo hogar, Santi fue abordado por una anciana de la aldea, la misma que había temido dejar atrás su hogar en el desierto. Santi, hijo, ¿sabes lo que has hecho por todos nosotros?, le preguntó la anciana, con una sonrisa cálida y los ojos llenos de gratitud. Santi la miró, un poco confundido, y se encogió de hombros. Solo encontré agua, dijo, con la sencillez que lo caracterizaba. La anciana rió suavemente y le acarició la cabeza. No, pequeño. Encontraste más que agua. Encontraste esperanza cuando la habíamos perdido. Nos diste una nueva vida. Nunca lo olvidaremos. Santi sonrió tímidamente, sin saber bien qué responder, y la anciana se alejó, dejando al niño con sus pensamientos. A pesar de su corta edad, empezaba a comprender el impacto que había tenido su descubrimiento en la vida de todos. Y aunque no lo entendía del todo, sabía que había hecho algo importante, algo que había cambiado la historia de su comunidad para siempre. Los días pasaron, y la vida en la nueva aldea continuaba con una paz que antes parecía imposible. Los aldeanos habían recibido la compensación económica prometida por el gobierno y la habían utilizado para construir una comunidad más próspera, una en la que sus hijos pudieran crecer sin las sombras del hambre y la desesperación.
A menudo, en las noches frescas, los adultos se reunían alrededor de las hogueras, recordando aquellos tiempos difíciles y celebrando la suerte que tuvieron al ser guiados por Asanti hacia un nuevo destino. ¿Recuerdan cuando encontramos el agua?, preguntaba uno de los aldeanos con nostalgia. Todo comenzó gracias a Asanti. Y las historias sobre ese día se contaban una y otra vez, convirtiéndose en leyendas que los niños escuchaban con asombro, sin poder imaginar lo que sus padres y abuelos habían vivido antes de que el agua y el petróleo cambiaran sus destinos. Asanti, por su parte, nunca perdió su espíritu curioso. Seguía explorando, buscando aventuras en cada rincón de su nuevo hogar. Sabía que siempre sería recordado por lo que había hecho, pero para él, la verdadera aventura estaba en lo que todavía quedaba por descubrir. Asanti, ven rápido, encontramos algo nuevo, gritaban sus amigos mientras corrían hacia él. El niño sonreía, listo para la próxima aventura, sabiendo que, sin importar lo que encontraran, su corazón siempre lo guiaría hacia nuevos descubrimientos, igual que lo había hecho aquella noche en el desierto.